¿Conoces el verdadero origen y significado de la Pascua? Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Let's get you a basket. Muchas personas relacionan la Pascua con conejos, huevos decorativos y celebraciones llenas de color. Sin embargo, detrás de esta imagen moderna y comercializada, existe una historia profundamente espiritual, marcada por dolor, redención y una intervención divina que cambió el destino de una nación entera. Lejos de los dulces y los símbolos populares, la primera Pascua fue umbral de esperanza en medio del sufrimiento, un acto de fe en medio del juicio, y una señal de obediencia que condujo a la libertad. Antes de transformarse en una tradición festiva, la Pascua fue instituida como un recordatorio solemne del precio del rescate, sangre inocente derramada para preservar la vida. Su origen se encuentra en uno de los momentos más intensos y decisivos de la narrativa bíblica, cuando el pueblo hebreo se encontraba oprimido por generaciones bajo la esclavitud en Egipto. Dios, viendo la aflicción de su pueblo, interviene con poder, pero también con una instrucción específica que requería total confianza. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, se revela una orden divina con un profundo significado simbólico. Cada familia israelita debía seleccionar un cordero perfecto, sin defecto alguno, sacrificarlo y untar su sangre sobre los marcos de sus puertas. Este acto, aparentemente simple, era en realidad un gesto de fe que activaría la protección divina sobre sus hogares. La noche anunciada fue silenciosa pero cargada de tensión. Mientras los hebreos permanecían en sus casas, obedientes y expectantes, el juicio de Dios recorría el país. El ángel del Señor pasó por toda la tierra de Egipto, y en cada casa donde no se hallaba la señal del cordero, la muerte tocó al primogénito. Ni siquiera la familia del faraón fue exenta de esta consecuencia. Pero donde se hallaba el símbolo de obediencia, la sangre del cordero, la destrucción no entró. Éxodo 12:13 lo declara con claridad. La sangre les servirá de señal en las casas donde ustedes estén. Al verla, pasaré de largo, y no los tocará la plaga destructora cuando yo hiera a Egipto. Este evento no fue apenas un acontecimiento histórico, fue el inicio de un pacto, una memoria viva que debía ser transmitida de generación en generación. Dios instituyó esta práctica como un recordatorio eterno del día en que los israelitas fueron liberados de la opresión por su mano poderosa. Y sin embargo, este acto cargado de simbolismo, por profundo que fuera, no era el punto final de la historia. Era solo una sombra, una figura profética que apuntaba hacia una redención aún más grande, hacia un sacrificio que cambiaría no solo el destino de una nación, sino de toda la humanidad. Porque así como aquel cordero salvó a los hijos de Israel de la muerte física, también habría de venir un cordero que traería salvación espiritual a todos los que creyesen. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la Pascua para siempre. Acompáñanos hasta el final y no olvides suscribirte para más historias que transforman el alma. Lo que sucedió en aquella primera Pascua iba mucho más allá de una simple ceremonia o de un acto aislado de obediencia. Era una señal profética, una representación poderosa que apuntaba hacia un sacrificio aún más trascendental. Ese cordero sin mancha, ofrecido en cada hogar hebreo, era solo la sombra de un cordero mucho más puro, perfecto y eterno, que un día sería entregado no por una sola nación, sino por toda la humanidad. Es esencial comprender que la Pascua no surgió de la mente del hombre ni se transmitió como una costumbre cultural. No fue producto de la religiosidad, sino una intervención directa del Creador, una respuesta divina ante el sufrimiento de un pueblo oprimido. Fue un acto cargado de justicia, pero también saturado de misericordia. El uso de la sangre no era solo un símbolo impactante, era una línea que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cada gota de aquel sacrificio sobre los marcos de las puertas era una flecha señalando hacia el futuro, hacia una cruz que aún no se había levantado, pero que ya estaba escrita en el corazón del plan eterno de Dios. En vez de umbrales de madera, la sangre de aquel futuro cordero correría por maderos levantados en un monte, visible para todos. La enseñanza era clara, no se trataba simplemente de un ritual,
sino de una lección espiritual con implicaciones eternas. Aquella noche en Egipto se convirtió en un aula divina, donde Dios enseñó al pueblo que la salvación no proviene de la fuerza humana ni de la buena conducta, sino de confiar plenamente en el sacrificio de un inocente. Aunque los hebreos de entonces no comprendieran todas las implicaciones, estaban participando de un diseño celestial que había sido establecido antes de la creación del mundo. Y si miramos con atención, la esencia de aquella Pascua continúa viva. Aún hoy, la diferencia entre ser librado o no, está en la sangre. Todavía hoy se nos invita a confiar, incluso cuando no entendemos todos los detalles. La salvación sigue sin depender de nuestras obras, sino de nuestra fe en la promesa divina, la obediencia al llamado de creer en el poder del Cordero. Esa noche marcó el nacimiento de una nueva etapa para Israel. Fue el punto de partida de una travesía, no solo física, sino profundamente espiritual. El Éxodo no representaba solamente una liberación geográfica, sino la ruptura de cadenas invisibles que habían esclavizado al corazón. Y así, el Egipto de aquella generación se transforma en un reflejo profético de una condición universal, la necesidad urgente de un Salvador. El clamor de los oprimidos, el juicio que se avecinaba, la instrucción precisa de Dios y la sangre que marcaba las casas, todo eso anunciaba con fuerza lo que vendría siglos después. La cruz, aunque todavía lejana, ya brillaba en las sombras de esa noche. Aquel acto de fe, de obediencia silenciosa, inició una historia que no solo cambiaría a una nación, sino que prepararía el escenario para la mayor redención jamás realizada. El pueblo finalmente fue liberado. Salieron apresuradamente, con las túnicas ceñidas al cuerpo, el pan sin levadura en la mano y el corazón latiendo con fuerza ante lo desconocido. Dejaron atrás los ladrillos del trabajo forzado, los gritos de los capataces y las cicatrices de años de opresión. Así comenzó la travesía hacia la tierra prometida, pero el viaje más importante aún no era visible a los ojos. Aunque sus pies avanzaban hacia la libertad, muchos de ellos aún arrastraban dentro de sí las cadenas del pasado. El mayor cautiverio no era el impuesto por el faraón, sino aquel que habitaba en lo más profundo del alma. Habían dejado Egipto geográficamente, pero Egipto aún vivía en sus mentes, en sus temores constantes, en sus quejas frecuentes y en el deseo persistente de regresar a la esclavitud que conocían. La libertad externa no garantiza una transformación interna. A pesar de estar fuera del yugo egipcio, muchos corazones anhelaban la seguridad de lo predecible, aunque eso significara volver a los días de opresión. Preferían la comodidad de lo conocido a la incertidumbre de una vida conducida por la fe. En este punto es donde el plan divino revela una verdad más profunda. La salida de Egipto era solo el inicio de una obra mayor, una liberación invisible que tenía que suceder en el interior de cada ser humano. Y esta realidad no es exclusiva del pasado. No hace falta vivir bajo un imperio opresor para estar encadenado. Las prisiones más duras no siempre tienen barrotes de hierro. Existen cárceles construidas con pensamientos, con heridas no sanadas, con temores persistentes y culpas silenciosas. Hay personas atrapadas en adicciones que los consumen, en traumas que no han podido soltar, en emociones que los dominan. El alma humana conoce una esclavitud que no se ve, pero que pesa, que limita y que destruye desde adentro. Estas cadenas invisibles son mucho más insidiosas porque se camuflan con la rutina, se normalizan con el tiempo y muchas veces se disfrazan de hábitos aceptables. El verdadero problema no es el entorno, sino lo que vive en el interior. Por eso, se necesitaba un libertador mucho mayor que Moisés. Alguien que no viniera solo a abrir caminos físicos, sino que pudiera atravesar las paredes endurecidas del corazón humano. Ese libertador no portaría un bastón, sino una cruz. No confrontaría a un faraón, sino al pecado mismo. Vendría con autoridad no para cambiar una situación temporal, sino para redimir la esencia del ser humano. Su misión no era guiar a un pueblo por el desierto, sino conducirlos hacia la vida eterna. No abriría un mar, sino el cielo. El Egipto del relato bíblico, entonces, se transforma en un símbolo atemporal. Representa todo lo que esclaviza, todo lo que aleja al ser humano de su propósito. Y la salvación que Dios ofrece va mucho más allá de un cambio de geografía o de circunstancias. Es un cambio de esencia, una transformación profunda del interior hacia afuera. Es la promesa de una libertad que no se basa en lo externo, sino en lo eterno. Jesús sabía exactamente por qué había venido. Su misión no era simplemente aliviar el sufrimiento temporal ni proponer una mejora superficial del sistema. Él no vino para maquillar la condición humana, sino para transformarla desde lo más profundo. Su propósito era ofrecer algo infinitamente mayor, una vida completamente nueva. No se trataba solo de consuelo emocional, sino de regeneración espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, él mismo dice con absoluta claridad: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres.
Esa declaración no está ligada a fronteras geográficas ni a realidades externas. Habla de una libertad que nace en lo invisible, en el alma, en el lugar más oculto donde solo el Espíritu de Dios puede llegar. Allí, donde los hombres no pueden intervenir, es donde ocurre el verdadero milagro. Por eso, reducir la Pascua a una mera travesía por el desierto sería ignorar su verdadero alcance. La Pascua fue el comienzo de una historia que culminaría en una cruz. El Éxodo fue la introducción, pero el Calvario es el clímax. Porque no tiene sentido salir de Egipto y seguir encadenado al pecado. No sirve de nada vivir fuera del yugo físico si por dentro aún somos esclavos de lo mismo que nos destruye. Jesús no vino para arreglar lo que somos, vino para dar fin a nuestra vieja naturaleza. Su obra no fue una mejora, fue una resurrección. En la cruz no se trató de evolución moral, sino de muerte y nueva vida. El viejo hombre necesitaba ser crucificado para que una nueva creación pudiera levantarse. Esa es la esencia del mensaje pascual, transformación radical. La generación que salió de Egipto presenció prodigios asombrosos, pero aún así necesitaba de un Salvador que fuera más allá de la liberación física. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Y lo mismo se aplica a cada generación desde entonces. El corazón humano, sin la intervención de Cristo, siempre tiende a repetir los mismos patrones de opresión. Siempre encuentra nuevos faraones a quienes obedecer, siempre edifica nuevos Egiptos de donde no sabe cómo escapar. Solo cuando el verdadero Cordero es reconocido, solo cuando su sangre no se limita a puertas, sino que limpia la conciencia, es que la libertad se vuelve real. La salida del Egipto terrenal fue poderosa, fue simbólica, pero apuntaba a una redención mucho mayor. No era una marcha hacia una tierra, sino hacia una verdad. Una que no se recorre con pasos, sino con fe. Una que no depende de Moisés, sino del Cordero de Dios. Porque la esclavitud más brutal no es la visible. La verdadera prisión es espiritual. Y por eso, la verdadera liberación solo podía ser comprada a un precio incomparable, no con armas, oro ni decretos, sino con sangre. Pero no cualquier sangre. No la de un animal común. No la de un ser humano cualquiera. El Cordero tenía que ser perfecto. Este no era un detalle sin importancia. Cuando Dios instruyó al pueblo sobre el sacrificio, fue claro, específico, intencional. El animal no podía tener defectos, debía ser macho y de un año. No había espacio para improvisaciones ni para ofrecer lo que sobraba. Lo que estaba en juego era demasiado valioso. El Cordero debía representar pureza total, porque prefiguraba al único que un día entregaría su vida sin mancha ni pecado, Jesús. Cada exigencia era un reflejo anticipado de la perfección de Cristo. Dios no estaba creando un ritual sin sentido, sino preparando la mente y el corazón del pueblo para el sacrificio supremo. El mensaje estaba ahí desde el principio, la salvación vendría, pero no sin costo. Y ese costo sería el más alto jamás pagado. Cada detalle que Dios estableció en aquella primera Pascua llevaba un peso espiritual inmenso. Nada fue arbitrario, nada fue superficial. La exigencia de un Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto alguno, no era una simple formalidad estética. Era un reflejo del estándar divino de pureza absoluta. Representaba un principio celestial. Para que una vida pudiera sustituir a otra, debía estar completamente libre de culpa. A través de esa orden específica,
Dios revelaba algo mucho más profundo. No bastaba que hubiera muerte. No era suficiente que se derramara sangre. Esa muerte tenía que ser justa, tenía que provenir de alguien irreprensible. El sacrificio no podía ser manchado ni por el más mínimo error. Aquel cordero sin defecto era una figura simbólica, una lección silenciosa sobre la necesidad de un sustituto puro, alguien que representara en sí mismo la santidad perfecta. Y aún así, por más que ese animal cumpliera todos los requisitos externos, su poder era limitado. No podía remover el pecado. Su sangre cubría, pero no limpiaba. Su muerte era un anuncio, no una solución definitiva. Año tras año, generación tras generación, esos sacrificios apuntaban a algo, o mejor dicho, a alguien, que vendría más adelante. Cada Pascua era un eco profético. Cada cordero inmolado sembraba en el corazón del pueblo la esperanza de un redentor verdadero, de un sacrificio que no sería simbólico, sino eterno. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse al río Jordán, no necesita explicación alguna. Sus ojos reconocen en él aquello que siglos de tradición habían preparado para esperar. Y entonces, con voz firme, proclama lo que está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esa declaración no fue una metáfora poética. Fue la revelación más esperada por los cielos y la tierra. Jesús no solo cumplía con los requisitos físicos de un cordero sin defecto. Él era el único verdaderamente sin pecado, el único sin corrupción, el único completamente santo. No había en él sombra de maldad. Su vida no solo era impecable externamente, su esencia misma era divina, sin mancha alguna. Y por eso, él y solo él, podía ofrecerse como sacrificio válido ante el Padre. No había otro, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiera cumplir con ese rol. Ningún profeta, ningún ángel, ningún sacerdote, por más fiel que fuera, podía hacer lo que Jesús vino a hacer. Todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, las leyes, las fiestas, el templo, los utensilios, los rituales, giraba en torno a él. Eran señales, sombras, figuras. Pero la sustancia, la realidad, era Cristo. Cada cordero degollado sobre el altar llevaba sobre sí el eco de una cruz que aún no se había levantado. Era un ensayo de lo que un día ocurriría de forma definitiva. La Pascua, desde su origen, siempre estuvo orientada hacia el Calvario. Y Dios, desde el principio, había revelado su estándar inquebrantable. La salvación no vendría por méritos humanos, sino por la entrega voluntaria de un ser perfecto, puro, inmaculado. Ese era el plan. Esa era la promesa. Y cuando Jesús apareció, el cielo y la tierra supieron, el Cordero había llegado. Desde el principio, la salvación nunca fue una conquista humana, ni algo que pudiera lograrse con esfuerzo propio. No era cuestión de mérito, ni de buena intención. Dios no buscaba lo casi bueno, ni lo mejor disponible. Su justicia, santa y perfecta, requería un sacrificio igualmente puro, sin mancha alguna. La exigencia no era caprichosa, era coherente con su naturaleza. Para enfrentar un juicio perfecto, solo una ofrenda perfecta bastaría. Y esa perfección no podía surgir de la humanidad caída. El Cordero debía venir del cielo, enviado por el mismo Dios, separado desde antes de que existiera el tiempo. El sacrificio aceptable tenía que ser provisto por aquel que también dictaba la justicia. Esa fue la primera gran lección: el perdón, la redención, la vida, no se generan desde la tierra hacia el cielo, sino que descienden desde el trono de la gracia hacia nosotros. Dios no impuso una barrera, al contrario, trazó un mapa. Estaba guiando a su pueblo con símbolos, ritos y profecías, enseñándoles a esperar, a discernir, a anhelar al verdadero Salvador. Cada detalle del sistema sacrificial formaba en el corazón de Israel una expectativa poderosa: la venida del Mesías. Pero este Mesías no sería como muchos imaginaron. No llegaría vestido de coronas humanas, ni montado en caballos de guerra. No sería un general, ni un libertador político. Vendría como siervo, como oferta. Sería rechazado, humillado, ignorado por los hombres, pero escogido y aprobado por Dios. Ya el profeta Isaías había hablado de él con palabras que estremecen: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Todo estaba anticipado. Cada paso del plan estaba revelado en las Escrituras. Solo faltaba que el tiempo de cumplimiento llegara. Y cuando por fin ese momento se hizo realidad, cuando aquel que no conoció pecado caminó entre nosotros, muchos no lo reconocieron. Su gloria no era ostentosa. No traía una corona de oro, sino una cruz de madera. No levantó espada, sino manos llenas de compasión. Y sin embargo, él era el único que podía ocupar nuestro lugar.
el único sin culpa, el único digno de representarnos ante el trono eterno. Porque a diferencia de los corderos del pasado, que solo señalaban hacia la esperanza, Jesús era la esperanza. Su sangre no cubría temporalmente, limpiaba para siempre. El cordero de la primera Pascua fue apenas un ensayo. La escena se repetía año tras año, como una obra profética en preparación. El altar estaba listo. Las sombras lo anunciaban. La historia lo esperaba. Y finalmente, el cielo lo envió. Lo más impactante es que ese sacrificio perfecto no fue una reacción de último minuto. No fue un plan de emergencia. El cordero ya estaba designado desde antes que existiera el mundo. Su entrega no fue improvisada, fue decretada desde la eternidad. Él es el cordero inmolado y al mismo tiempo resucitado. El centro de toda la historia humana. La figura central de la redención. Aquella noche en Egipto, entre tinieblas y una expectativa casi insoportable, el destino de cada familia dependía de una sola cosa, si había o no sangre en la puerta. El juicio se aproximaba, pero donde había sangre, había vida. Un cordero inocente, entregado en obediencia a una instrucción divina, marcó la diferencia entre la muerte y la protección. Y desde entonces, el mensaje quedó claro: la única garantía de salvación es el sacrificio del Cordero perfecto. Los dinteles manchados con sangre se convirtieron en refugios sagrados en medio del juicio que barría la tierra de Egipto. Fue una noche de liberación, pero también de profundo temor. No bastaba entender, había que confiar. No bastaba creer, era necesario obedecer. Ninguna casa fue protegida por intenciones sinceras, por buenas obras o por tradición. Solo donde había sangre, había vida. El ángel del juicio no examinaba lo que había dentro, sino lo que estaba marcado fuera. La señal visible de la obediencia fue la diferencia entre la vida y la muerte. Aquella escena no fue un rito vacío. Fue una representación poderosa de una verdad que aún resuena a través de los siglos. Porque el juicio de Dios no ha cambiado. La humanidad, aún manchada por el pecado, sigue bajo condenación. La muerte eterna, separación absoluta de Dios, aún amenaza como consecuencia ineludible del pecado. Y, al igual que en Egipto, la única protección real sigue siendo la misma: el sacrificio de un cordero. Pero ya no es necesario repetirlo cada año. Ahora ese sacrificio tiene un nombre y fue hecho una sola vez, para siempre. En la cruz, el verdadero cordero entregó su vida. Allí, la sangre que salva de la condenación eterna fue derramada en un acto de amor indescriptible. El apóstol Pablo lo explica con claridad en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No hay otra vía. No hay plan alternativo. No hay escapatoria posible fuera del sacrificio de Cristo. Sin su sangre, la humanidad entera permanece vulnerable al juicio final. Con su sangre, hay redención, reconciliación y paz con Dios. La comparación con aquella noche en Egipto no es simbólica, es profética. El juicio no distinguía entre hebreos y egipcios, y hoy, Dios no mira apariencias, religiosidad, linajes ni historias pasadas. Él busca una marca. Y esa marca ya no se encuentra en marcos de puertas de madera, sino en corazones renovados, en almas transformadas, en vidas selladas por la fe en Jesús. Men need a store that has the right thing for their thing, like a Kenneth Cole suit made with Showflex fabric to keep them cool at their cousin-in-law's third wedding in the middle of July. Whatever the thing, Men's Warehouse has the clothes for it. Love the way you look, Men's Warehouse. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. La sangre aún es necesaria. Aún habla. Aún cubre. Aún clama. Pero ya no es ofrecida por sacerdotes humanos, ni presentada en altares terrenales. Fue ofrecida por el mismo Hijo de Dios, en el altar de una cruz.
Y cada gota que cayó sobre ese madero tenía un propósito eterno. No fue una tragedia, ni una derrota. Fue el centro absoluto del plan divino de redención. Jesús no fue vencido. Él se entregó voluntariamente. Y al hacerlo, se convirtió en sustituto, en puente, en ofrenda perfecta. Mientras que la sangre de animales solo cubría el pecado, la sangre de Jesús lo elimina para siempre. El verdadero mensaje de la Pascua no debe reducirse a tradiciones superficiales o celebraciones vacías. Está profundamente ligado a la idea de liberación, redención y transformación. En lugar de aferrarnos a rituales o símbolos, debemos comprender que la verdadera salvación viene a través de la sangre del Cordero. No se trata solo de conocer la historia de Cristo, sino de posicionarnos, de cubrirnos con la sangre que fue derramada por nosotros. La cruz, donde Jesús entregó su vida, no es solo un evento histórico, sino el cumplimiento de un plan divino de liberación y reconciliación. En la Pascua, Jesús se ofreció como el Cordero perfecto, el sacrificio definitivo, cumpliendo todas las sombras y símbolos del Antiguo Testamento. No vino solo como un simple hombre, sino como la ofrenda de Dios para redimir a la humanidad. Su muerte, que coincidió con el sacrificio de los corderos en la Pascua judía, no fue una casualidad. Fue el cumplimiento de la promesa de salvación hecha desde la fundación del mundo. La sangre derramada en la cruz es la única verdadera protección contra el juicio de Dios, y solo a través de ella encontramos redención y paz. Así como en Egipto, la marca visible de la obediencia a la palabra de Dios, representada por la sangre del Cordero, es lo que nos libra del juicio. Pero, a diferencia de los rituales antiguos, la sangre de Jesús es eterna y perfecta. Él no solo cubre, sino que purifica. Su muerte no fue un accidente ni una tragedia, fue la culminación de un plan divino que trae la verdadera libertad. Hoy, somos llamados a posicionarnos bajo esa protección, a confiar en la sangre de Cristo, porque solo a través de ella encontramos seguridad eterna. La historia de la Pascua es más que una celebración. Nos llama a una reflexión profunda sobre la liberación que Cristo nos ofrece. Al contemplar el sacrificio de Jesús, se nos desafía a responder: ¿estamos cubiertos por la sangre del Cordero o estamos expuestos al juicio? La cruz no ofrece espacio para la neutralidad, nos invita a decidir, a creer, a confiar. La sangre de Cristo sigue hablando, sigue clamando, ofreciendo un camino de salvación para todos los que creen. La noche en que el sangre salvó a los primogénitos de Israel se vivió una vez más, pero ahora en su forma plena. La sombra se desvaneció para dar paso a la realidad, el símbolo cedió su lugar a la sustancia, y la figura profética se encontró con su cumplimiento. Todo convergía hacia ese momento tan crucial. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en su carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. No dice que Jesús murió como un cordero, sino que Él es nuestra Pascua. Cada elemento de la fiesta, desde el cordero hasta los panes sin levadura, desde las hierbas amargas hasta el cáliz de la alianza, estaba cargado de un significado que solo podría ser comprendido plenamente a la luz de la cruz. Jesús no vino solo a cumplir la ley, sino a cumplir las festividades, los símbolos y los ciclos establecidos por Dios desde los tiempos de Moisés. La elección del momento de la muerte de Jesús es la firma divina sobre el plan de redención. Esto muestra que Dios estaba en control de todos los detalles, incluso los momentos más oscuros de la historia. Los hombres pensaban que estaban decidiendo el destino del Nazareno, pero en realidad, solo estaban cumpliendo lo que ya estaba escrito. El Cordero debía ser sacrificado en la Pascua para que el mundo entero comprendiera que la verdadera liberación ya no vendría de un Egipto político, sino de una prisión espiritual. Jesús entra en Jerusalén días antes, exactamente como los corderos eran seleccionados para el sacrificio. Es examinado, cuestionado y juzgado, tal como los sacerdotes inspeccionaban a los animales. No encontraron culpa en él, pero aún así, fue llevado al matadero, porque la perfección no impedía el sacrificio. Al contrario, era precisamente lo que lo hacía aceptable. En el exacto momento en que el sumo sacerdote levantaba el cuchillo para inmolar a los corderos pascuales en el templo, fuera de la ciudad, Jesús decía: todo está consumado. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el mundo espiritual reaccionó. Algo había llegado a su fin. El ciclo de la antigua alianza se cerró. La verdadera Pascua fue revelada, y sin embargo, muchos no lo entendieron. Celebraron la fiesta, pero perdieron al Cordero. Mataron los animales, pero ignoraron al Hijo. Este evento, que aconteció en el mismo contexto de la Pascua, tiene un impacto mucho mayor que cualquier sacrificio ritual. Jesús cumplió lo que la fiesta de la Pascua representaba, la liberación no solo de la opresión física, sino de la esclavitud más profunda, la que afecta al alma humana. Limpiaron sus casas de levadura, pero mantuvieron el corazón endurecido. La religión siguió su curso,
pero la redención pasó frente a ellos. Porque una vez más, el problema no era el ritual, sino la ceguera espiritual. Estaban frente a la mayor revelación de todas, pero sus ojos estaban fijos en los símbolos y no en el cumplimiento. En ese momento, la cruz se convirtió en el nuevo centro de la historia, el lugar donde el tiempo y la eternidad se encontraron, donde la antigua alianza fue completada y la nueva fue sellada con sangre real. Un lugar donde la justicia y la misericordia se abrazaron, donde Dios demostró que nada en su plan es accidental, ni la fecha, ni el lugar, ni la hora. Todo estaba escrito, todo se cumplió. El velo se rasgó porque la sangre fue aceptada. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, por favor, da un me gusta, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Si te gustaría bendecir este canal, puedes dejar un valeu demais de cualquier valor o convertirte en miembro. Así podemos seguir invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Siguiendo con la narración, en el exacto instante en que Jesús entregó su espíritu, algo absolutamente extraordinario ocurrió en el templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del santo de los santos, aquel que por siglos había delimitado el espacio de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. No fue un accidente, no fue obra de manos humanas. La dirección del rasgado no fue de abajo hacia arriba, como sería el movimiento natural de alguien que tira de la tela, sino de arriba hacia abajo, como si la propia mano de Dios estuviera abriendo el camino. Ese velo no era solo un elemento arquitectónico, era una barrera simbólica. Representaba la separación entre el Dios santo y el hombre pecador. Nadie podía entrar más allá de él, excepto el sumo sacerdote, y aún así solo una vez al año y con sangre. El velo era un recordatorio constante de que la presencia plena de Dios estaba inaccesible para la humanidad caída. Existía para proteger al hombre del juicio, y al mismo tiempo, para afirmar que el pecado seguía impidiendo la comunión plena. Pero en ese día algo cambió. La sangre derramada por Jesús había sido aceptada. El Cordero Perfecto había sido ofrecido, y el sacrificio fue suficiente. La justicia fue satisfecha. La deuda fue pagada. Y como señal visible e incontestable, Dios rasgó el velo. La separación había terminado. El camino estaba abierto. El acceso ya no estaba restringido a un solo hombre por año, sino extendido a todos los que creyeran en el Hijo. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, revela esta verdad con claridad, teniendo, pues, libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró, por el velo, esto es, por su carne. El velo rasgado representaba el cuerpo de Cristo ofrecido en nuestro lugar. Su carne quebrantada, herida y crucificada se convirtió en la puerta por la cual ahora podemos entrar en la presencia del Padre. Este acto no fue solo simbólico, redefinió toda la relación entre Dios y el hombre. Lo que antes estaba marcado por el distanciamiento, ahora es una invitación a la intimidad. Lo que era temor, se convierte en confianza. Lo que era ritual, ahora es relación. Ya no hay más sacrificios repetidos. Ya no hay más sacerdotes intermediando. En Cristo, cada hijo es recibido. Cada oración puede ser escuchada, cada lágrima acogida. La sangre abrió un camino que nunca más se cerrará. El templo continuó de pie por algunos años después de este evento, pero espiritualmente ya había sido desactivado. La antigua alianza había cumplido su propósito, y el nuevo templo no sería más de piedras, sino de vidas. El lugar de la presencia ahora sería el corazón regenerado. El altar sería la cruz, y el sacerdote, el propio Cristo. Y el velo que durante tanto tiempo había separado, ahora se convertía en memoria de un tiempo que pasó. Lo que ocurrió en ese momento fue invisible para la mayoría, pero real en todo el cielo. Los ángeles contemplaron la redención consumada. El trono de Dios recibió la sangre eterna. La creación guardó silencio. El Padre miró al Hijo y el velo fue rasgado. La reconciliación fue sellada, la distancia fue vencida, y la condena fue anulada. Y todo esto, porque la sangre del Cordero no solo era pura, sino perfecta. Y porque esa sangre fue aceptada, la puerta nunca más se cerrará. La resurrección de Jesús es la verdadera Pascua, la victoria sobre la muerte. El Cordero fue muerto, la sangre fue aceptada, el velo fue rasgado, pero la historia no terminó allí. La cruz, por más central que sea, no es el punto final, es el camino. La culminación de la Pascua no es solo la muerte del Cordero, sino su victoria sobre ella. La verdadera Pascua solo encuentra su sentido completo cuando 3 días después la piedra es removida y el sepulcro está vacío. La resurrección de Jesús no es solo el desenlace de la historia, sino el fundamento de la nueva creación, de la esperanza viva, de la vida eterna prometida.
La Biblia afirma de manera clara e incontestable que la resurrección es la base de la fe cristiana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el ángel no solo anuncia que Jesús ya no está allí, sino que muestra dónde fue colocado, vengan a ver el lugar donde yacía. La prueba de la resurrección no es teórica, es física, objetiva, concreta. El sepulcro está vacío. El cuerpo no fue robado, no fue escondido, no desapareció por azar. Él resucitó con poder, como había prometido. Durante su ministerio terrenal, Jesús afirmó varias veces que sería entregado, muerto y resucitado al tercer día. Sus discípulos escucharon, pero no comprendieron. Sus opositores escucharon e intentaron impedirlo incluso después de su muerte, colocando guardias en la tumba. Pero ningún sello romano podría evitar el cumplimiento de la palabra. Ningún sepulcro, por más vigilado que fuera, podría contener al autor de la vida. Hechos, capítulo 2, versículo 24, declara: al cual Dios resucitó, sueltas las angustias de la muerte, pues no era posible que fuera retenido por ella. La resurrección de Cristo es el sello del Padre sobre el sacrificio del Hijo. Es la validación de que la sangre fue aceptada, de que la justicia fue satisfecha, de que la muerte fue vencida. Si Jesús no hubiera resucitado, su muerte sería solo una más entre muchas. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Pero porque Él resucitó, su sacrificio se convierte en el único que trae vida. El apóstol Pablo afirma en Romanos, capítulo 6, versículo 9, sabiendo que, habiendo Cristo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no tiene más dominio sobre Él. En la Pascua judía, la sangre del Cordero protegía por una noche. En la Pascua de Cristo, la sangre del Cordero eterno salva por toda la eternidad. Pero es en la mañana de la resurrección que todo cambia de manera definitiva. La cruz revela el precio, pero la resurrección revela el poder. El sepulcro vacío declara al mundo que el mal fue vencido, que el pecado fue derrotado, que la muerte perdió su fuerza. La resurrección es más que un milagro. Es el nacimiento de un nuevo tiempo, de una nueva creación, de una nueva humanidad. Jesús resucita con un cuerpo glorificado e incorruptible, señal de lo que espera a todo aquel que cree. Él es llamado en las Escrituras las primicias de los que duermen, indicando que su resurrección es el primer paso de un movimiento eterno. Lo que sucedió con Él sucederá con todos los que estén en Él. La muerte ya no es el fin, sino la travesía. El sepulcro ya no es un límite, sino una puerta. Y la vida eterna ya no es una promesa distante, sino una realidad inaugurada. Por eso, la Pascua debe ser redescubierta, no como una memoria litúrgica ni como una tradición estacional, sino como el punto más alto de la fe cristiana. Celebrar la Pascua es celebrar el triunfo del Hijo de Dios sobre todo lo que nos separaba del Padre. Es recordar que la deuda fue pagada, que el acceso fue abierto, que la vida venció a la muerte. La resurrección es el fundamento de la confianza, el cimiento de la esperanza, la fuente de la alegría que no puede ser sacudida por las circunstancias. El propio Jesús, al encontrarse con Juan en la isla de Patmos, ya glorificado, declara con autoridad en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, «Yo soy el que vive. Fui muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Esta declaración no es solo una afirmación de inmortalidad, sino una declaración de dominio. Él venció la muerte, no solo para sí, sino para todos los que confían en Él. Tomó las llaves, abrió el camino. No solo salió del sepulcro, sino que lo desactivó. Y si Él vive, nada más es definitivo más allá de su palabra. Ningún dolor, ninguna pérdida, ningún desespero puede más tener la última palabra,
porque el último enemigo fue vencido. La resurrección garantiza que todo sufrimiento tendrá fin, que todo llanto será consolado, que toda rodilla se doblará y que la eternidad nos espera. La Pascua es la respuesta de Dios al dolor del mundo. Es la proclamación de que en Cristo hay redención completa, restauración plena y vida sin fin. Aquellos que vieron el sepulcro vacío no pudieron ser los mismos. María lloró, luego corrió a anunciar. Pedro, que había negado, fue restaurado. Tomás, que había dudado, se arrodilló. La resurrección transforma no solo destinos, sino corazones. Y sigue haciendo eso, generación tras generación, en cada vida que reconoce que la verdadera Pascua no es comida, no es una festividad, no es un símbolo. Es el propio Jesús, vivo, presente, Rey y Redentor. Mientras recordamos la sangre en las puertas del pueblo, saliendo apresuradamente, del Cordero perfecto siendo elegido y sacrificado, del velo rasgándose y del sepulcro siendo vaciado, nos damos cuenta de que la Pascua siempre fue más que un evento. Es un viaje. Una historia que comenzó en medio de la esclavitud, pero que termina con la victoria sobre la muerte. No se trata de un pueblo, sino de todos los pueblos. No se trata de una religión, sino de un Dios que decidió hacerse sacrificio para que nadie más tuviera que vivir separado de Él. Todo lo que leímos, todo lo que escuchamos, todo lo que reflexionamos hasta aquí nos lleva a una única y sublime verdad: Jesús es nuestra Pascua viva. Él no solo murió, Él venció. No solo ofreció un sacrificio, Él fue el sacrificio. Y por medio de Él, la puerta que estaba cerrada fue abierta. El pecado que nos condenaba fue pagado. La muerte que nos aterrorizaba perdió su fuerza. No existe ninguna verdad más poderosa que esta: Él vive. Y porque Él vive, nosotros también podemos vivir. La pregunta que queda ahora es: ¿qué harás con esta verdad? La Pascua no es solo un recuerdo histórico, es una invitación actual. Es la voz del Cordero llamándote a salir de la esclavitud, a dejar el Egipto espiritual y entrar en una nueva vida con Él. No importa lo que hayas vivido, no importa dónde hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado, la sangre sigue siendo suficiente, la cruz sigue en pie, el sepulcro sigue vacío y el Cordero sigue llamando. Si hoy deseas reconciliarte con Jesús, sientes que necesitas volver a los caminos del Padre, o si nunca has dado ese paso y quieres comenzar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, declara esto ahora con fe, con sinceridad, con humildad. Escribe aquí en los comentarios: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, si ya has experimentado esta verdad y llevas la marca del Cordero en tu corazón, entonces declara con alegría en los comentarios: amén. Esto no es solo una palabra, es una semilla. Cada amén ayuda a que este mensaje llegue a más vidas. Comparte este video con alguien que amas. Deja que más personas escuchen, vean y sean tocadas por esta verdad que salva, cura, liberta y transforma. Que la luz de la verdadera Pascua brille en ti. Que el Cordero siga siendo el centro de tu fe. Y que nunca más olvidemos: la sangre fue aceptada, el velo fue rasgado y el Rey está vivo. Suscríbete al canal y ayuda a que siga creciendo. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays.